Para clasificar los cuadriláteros, recordamos que los cuadriláteros son figuras que tienen cuatro lados. Este tiene 1, 2, 3, 4. Es un cuadrilátero. Un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados. Es otro cuadrilátero. Este de aquí también se llama cuadrilátero porque tiene cuatro lados. 1, 2, 3, 4. Cuatro lados, cuadrilátero. 1, 2, 3, 4 cuadrilátero. 1, 2, 3, 4 cuadrilátero. Toda figura que tiene cuatro lados también se llama cuadrilátero. Ahora, hay cuadriláteros especiales que dependiendo de cada característica van a tener cierto nombre. Por ejemplo, este símbolo de aquí, esta figura se llamaría cuadrado, ¿no? Estamos bastante acostumbrados a verlo de esta manera, pero hay que recordar sus características. Las características del cuadrado es que tiene todos sus lados iguales. Los lados son iguales. Si a uno le pongo 4, todos sus otros lados tienen que medir 4. Si a un lado mide, por ejemplo, 7, entonces sus otros tres lados también deben medir 7. Y la otra característica es que sus ángulos siempre tienen que ser 90 grados. Y el 90 grados siempre lo simbolizamos con un cuadradito. Un cuadradito, un cuadradito. 90 grados de ángulo recto, ¿no? Es un ángulo recto igual a 90 grados, un ángulo recto igual a 90 grados. Tiene cuatro ángulos rectos. Y esto se llama cuadrado. Ahora, las características de un rectángulo. Un rectángulo tiene dos pares de lados iguales. Por ejemplo, si este lado le coloco, supongamos 4, que mida 4, este lado que está al frente también tiene que medir 4. Si este lado le coloco que mida 9, este lado de abajo también tiene que medir 9. Tiene este par de lados que son iguales y este otro par de lados, o sea, dos lados iguales. ¿No? Dos lados iguales aquí y dos lados iguales aquí. ¿No? Dos pares de lados iguales. Con respecto a sus ángulos, los ángulos son iguales que los cuadrados. ¿No? Tenemos que son iguales a 90 grados. Los cuatro ángulos tienen que ser 90 grados. Ese es esta figura representa el rectángulo. Esta figura de aquí, si lo ves de esta manera, va a representar el romboide. Tiene, igual que el rectángulo, dos pares de lados iguales. Quiere decir que si esto de aquí mide 7, esto de aquí también tiene que medir 7. Si esto mide 10, esto de abajo también tiene que medir 10. Siempre los números que están en esta posición tienen que ser iguales. Y los que están en esta posición también deben de ser iguales, ¿no? Estos son iguales y estos de aquí son iguales. Con respecto a los ángulos, este angulito acá puede ser cualquier número, pero tiene que ser menor a 90 grados. Vamos a suponer que sea 60 grados. 60 grados. Entonces, el ángulo que está opuesto a ese 60 grados también va a medir lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que este angulito de acá también va a medir 60 grados. Este ángulo que está acá va a medir una cantidad tal que al sumar 60 grados me tiene que dar 180. Siempre dos ángulos que están seguidos en el romboide
van a sumar 180 grados. Entonces, ¿cuánto le falta a 60 para hacer 180? Eso sería 120. Y lo mismo se cumple acá. Si esto es 120, esto de aquí va a tener que ser 120. Ahí están las características de nuestro romboide. Esta imagen de acá corresponde al rombo. Las características del rombo vienen a ser que sus lados son iguales que los del cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que sus lados del rombo tienen que ser todos iguales. Si a este lado mide 10, este lado también debe medir 10, este lado debe medir 10 y este lado debe medir 10. Con respecto a los ángulos, este ángulo de aquí, si mide 40 grados, el que está al frente también tiene que medir 40 grados. En el rombo se cumple lo mismo que en el romboide con respecto a los ángulos. Dos ángulos diferentes tienen que sumar 180 grados. 40. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? Le falta, recuerda que era resta. Sería 180 menos 40, 0, 8 menos 4, 4, sería 140, ¿no? Entonces este ángulo mide 140 y por lo tanto el que está al frente también mide 140. Ahí están las características del rombo. Sus cuatro lados son iguales y tiene dos pares de ángulos que son iguales. Este par de ángulos son iguales y este otro par de ángulos también son iguales. En el siguiente tendríamos aquí el de 60 grados. Bueno, en realidad puede ser cualquier número. Puede ser 30 grados, 40 grados, cualquier número que sea menor a 90 grados, porque las esquinas tienen que ser ángulos agudos. Esta figura pertenece al nombre de trapecio. Este es un trapecio. El trapecio es cuando una figura tiene dos lados paralelos, porque los lados paralelos serán los que nunca se van a cruzar, por más que alargues los lados, y tiene dos lados no paralelos. Estos dos lados de aquí son no paralelos porque si alargas los lados, se cruzan aquí. Por eso es que no son paralelos. A diferencia de estos de aquí. Este lado con este lado sí son paralelos. Tendríamos aquí, esto de aquí se va a llamar trapecio, pero va a tener un nombre especial, que sería trapecio isósceles. Recuerda que isósceles viene de tener dos lados iguales. Si este es 10 y este es 10, quiere decir que hay dos lados iguales. Por eso que es trapecio isósceles. A su vez también tiene dos ángulos iguales. Aquí tenemos el trapecio. También es trapecio porque tiene dos lados paralelos. Recuerda que los dos lados paralelos se les llaman base. Y tiene otros dos lados que no son paralelos, porque si los alargas se van a cruzar. En este caso este se llamaría trapecio escaleno. Escaleno es cuando sus lados no paralelos tienen diferente medida, y efectivamente estos de aquí tienen diferente medida, pero este trapecio es un caso especial porque este trapecio veo que hay dos ángulos de 90 grados. Recuerda que el ángulo de 90 grados se le dice ángulo recto, entonces este va a ser un trapecio rectángulo. También otro nombre de este trapecio es trapecio escaleno porque sus lados son diferentes. Estos dos lados no paralelos son diferentes, pero principalmente tiene el nombre de trapecio rectángulo por los dos ángulos rectos, ángulos iguales a 90 grados. Este es para la clasificación de cuadriláteros.